vida de todos ustedes. Y esa palabra yo la tenía yo desde hace mucho tiempo. Le decía yo a mi esposa que es curioso cómo luego a veces Dios habla y uno mismo no comprende, ¿no?, la magnitud de la presencia de Dios, cómo Él nos manda mensajes y uno no los toma en cuenta, ¿no? Y yo le decía al pastor, porque me decía a mi esposa, es que dile al pastor. Y yo no quería. Pero me dice, no, dile, cuéntale. Y ya le conté al pastor y me dijo, no, pues, le decía yo que esos mensajes que yo sentía que Dios me los daba, yo sentía que tenía que irlos guardando, ¿no?, en una libreta, porque sabía que en algún momento pues iban a ser de bendición para alguien más. Esa prédica quiero empezarla con una anécdota que es de mi hijo, que hace tiempo ya, porque ya tiene tiempo que nos mandaron a traer a la escuela porque estaban molestando a mi hijo. Y llegó el punto en el que mi hijo se enojó y este niño agarró y le pegó a mi hijo. Y mi hijo, en un arrebato de ira, pues agarró y también le dio un trancazo al otro, ¿no? Entonces, pues yo hablé con él y él ya estaba desesperado. Él ya estaba desesperado porque ya no podía estar en paz en la escuela. Él era un niño que cuando iba a la escuela siempre iba bien contento. Pero desde un punto, este niño, cuando lo empezó a molestar, él ya se sentía incómodo, se sentía inseguro de estar en la escuela. Entonces el director nos mandó a traer a la dirección y él nos comentaba que mi hijo era el especial, que porque el otro niño quería hablar con mi hijo y que mi hijo no se dejaba. Y yo dije, pero esa no es causa de que el otro niño al final de cuentas lo moleste o que le pegue. Y decía que el director que su mamá decía que mi hijo era el fresita, porque hasta le dijo el director a mi hijo, ya llegó el fresita. Y pues sí, en cierto punto me molesté, pero mi esposa me dijo, no, pues contrólate, ¿no? Cálmate. Entonces lo que se me quedó grabado es lo que dijo esa señora, que mi hijo era el fresita, que mi hijo no quería hablar con su hijo, y yo me intenté un poco el corazón porque conozco un poco la historia de ese niño, ¿no? Yo sé que sus papás lo maltratan, sé que tal vez no le toman la importancia que debe de tomarle uno a sus hijos como padre. Entonces yo hablé con mi hijo y le dije que tuviera fe, que dejara las cosas en manos de Dios y que le demostrara a la gente que nosotros somos diferentes, como cristianos, como conocedores de la palabra de Dios. Y yo le dije, esto depende de ti. Yo te doy el consejo, pero si tú lo quieres tomar, pues que bueno, y si no, pues yo te voy a entender. Y yo le dije, ve, ya está amigo de ese niño. Y él en un principio me puso cara así como de, no, es que ¿cómo crees? Y yo le dije, demuéstrales, hijo, que somos diferentes. Y si esa señora dice que el culpable eres tú y que porque tú eres el que no le hace caso a su hijo, demuéstrale que sí se puede. Y ya lo dejé, pasaron como 2 días y yo lo veía que no estaba dispuesto a hacerlo. Pero un día cuando fui por él a la escuela salió corriendo bien contento y me dijo, papá, ¿qué crees? Y ya me hice amigo de Ángel. Y él bien contento y yo le dije, no, pues qué bueno, ¿cómo te resultó? Y me decía él, no, pues sí, pues estuvimos jugando y sí, dejó de molestarme, todo lo que me decía, pues ya no me lo dice, ¿no? Y yo dije, no, pues alabado sea Dios, ¿no? Qué grande es su misericordia y hay que demostrar que nosotros también tenemos esa misericordia, ¿no? Yo le decía a mi hijo que hay que comprender que lo que la otra persona está viviendo, saber que aunque somos cristianos o fieles seguidores de Cristo, no dejamos de ser humanos, porque nosotros también, aunque conocemos la palabra, a veces nos equivocamos. No me recuerdo la palabra que trajo la vez pasada el hermano Germán, ¿no? Decía que a veces están enojados otros y nos ponen caras, y entonces, lejos de comprender, juzgamos. Y yo le decía a mi hijo que recordara, porque luego él se pone a ver Chosen, solitos de Chosen. Y yo le decía, ¿te acuerdas de lo que le dijo Jesús a Pedro?
Y me dice, ¿de qué? Digo, cuando le dijo que él no quería perdonar a Mateo, y que le decía a Jesús, no, pues que 70 veces 7. Y yo le decía, pues hay que aprender de eso. Y también después le conté lo de Mateo, donde dice, ¿no? Que cuando dice Mateo 5:39, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también a otra. Entonces, después de eso yo me puse a pensar, ¿cómo un niño que recibe maltratos, que recibe críticas, que recibe burlas, decide hacer su dolor a un lado y confiar en Dios? Y mi hijo, yo siento que mi hijo sanó dando ese perdón. Cuando confiamos solo en nuestro entendimiento, solemos caer en el orgullo o en la ansiedad, y es lo que a veces nos pasa, ¿no? En lugar de confiar en Dios, que confiamos en lo que nosotros sentimos y nos dejamos llevar por el orgullo. Y decimos, no, pues ¿por qué lo voy a perdonar? ¿Por qué voy a hacer esto o lo otro? Pero cuando realmente confiamos en Dios, sabemos que las cosas van a estar bien. Dice Proverbios 3, del 5 al 6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y de esa anécdota yo saqué el mensaje, ese mensaje que yo siento, estoy seguro que Dios me había dado. Y el mensaje de hoy es ser como niños. Hay que ser de vuelta como esos niños que son tan inocentes y tan confiados. ¿Alguien me podría decir por qué le debemos de enseñar a los niños a no hablarle a los extraños? Siempre dicen la verdad los niños, ¿no? Y aparte son bien confiados, ¿no? Llegan con el extraño, le das dulces y él, sí, vámonos. Y a veces pues, son cosas malas, ¿no? Pero debemos de aprender que esa inocencia que tienen los niños debemos de tenerla nosotros también. Dice en Mateo 18, del 3 a 4. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y yo digo que ser como niño significa vivir con humildad y con dependencia a Dios. Yo sé, ¿cuántos de acá tienen hijos? Y cuando ustedes llegan del trabajo, ¿cómo los reciben sus hijos? Emocionados, ¿no? Llenos de amor. Mi papá ya llegó, llenos de esperanza. Y yo creo que nosotros lo más importante es que debemos de regresar a ser así, porque hay cosas que nos alejan del camino de Dios. Ustedes, ¿quién me puede decir qué cosas nos apartan como adultos del camino de Dios? Nuestro orgullo. ¿Otra cosa? Nos aparta de lo que está diciendo como niños, es que tenemos que ser no ser rencorosos, ser que hacen algo, olvidar todo eso. Es ser un niño. A rato se te olvida lo que tu prójimo te lo hizo. Entonces es como niño y es una transformación. Así tenemos que ser, pero vivimos nuestro corazón lleno de odio, de maldad, de rencor. Amén. Yo tengo unos puntos aquí guardados. Y aquí uno de los puntos más importantes es que vemos a los demás en lugar de poner la mirada en Cristo. Es lo más importante aquí en la iglesia, ¿no? Muchas veces venimos a la iglesia y ¿qué es lo que hacemos? Y no solamente me refiero a ver a los demás de modo de juzgar, ¿no? De modo de decir, ay, mira, es que este hermano se equivocó. Y al final de cuentas, cuando nosotros juzgamos, caemos, ¿no? Caemos en pecado, y ¿qué hace el pecado? Que nos aleja de Dios. Y poco a poco ese pecado se va arraigando en nuestro corazón, y como dice el hermano, nos vamos llenando de odio, nos vamos llenando de amargura.
Y lo malo es que a veces esa amargura o ese odio podemos contagiarlo a los demás. Pero con esto de ver a los demás en lugar de poner la mirada en Cristo, no me refiero solamente a eso, sino a exaltar a los demás. Yo me siento muy a gusto en esta iglesia y yo no quisiera caer en el pecado de exaltar y a los pastores, ¿no? Yo doy gracias por la vida de los pastores, pero debemos de saber comprender hasta qué punto, ¿no? Llegamos acá y no debemos de ver a los pastores, no debemos de ver la alabanza, ¿no? De glorificar a las personas. Al final de cuentas, todos los talentos y todos los dones y todo lo que hacemos por Dios es para gloria y para honra del Señor. Amén. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros ponemos en la mirada, por ejemplo, en el pastor? ¿Alguien me puede decir qué pudiera pasar si el pastor llega y te regaña? Te siento un ofendido, ¿no? Ya no quiere venir a la iglesia y dejas que poco a poquito eso alimente tu alma. Yo recuerdo que hace tiempo el pastor me decía, hermano, porque yo los domingos ya no podía venir a la iglesia por mi trabajo, porque me decía, no, es que tiempo es, tienes que quedar, y yo me quedo esos sábados. Y el pastor me decía, hermano, es que debes de orar, debes de confiar en Dios, que debes de poner la manera de que tu trabajo se acomode, ¿no? O incluso dejar tu trabajo, me decía él, de manera que se acomode para que tú puedas venir a la iglesia. Y yo caí de rejevo y yo dije, ay no, ¿por qué voy a dejar yo mi trabajo? Y sí, me sentía yo incómodo con el pastor, nunca se lo dije, pero sí, yo me sentía incómodo, pero ¿cómo el pastor va a decir que yo mi trabajo? Porque yo sentía que mi trabajo Dios me lo había dado cuando yo se lo pedí, cuando yo pedí subir de puesto, cuando yo pedí un sueldo más, cuando yo pedí mi casa, Dios me lo contestó. Y no lo entendía. Pero llegó un punto en el que dije, no, es que yo tengo que ir a la iglesia y no ver al pastor. Yo tengo que ir a la iglesia y ver la palabra de Dios. Yo tengo que ir a la iglesia y no ver la alabanza o los que están alabando o que si están medios flojitos o como sea. Yo tenía que venir. Y de hecho hasta lo que a veces yo hago es que cuando está la alabanza, yo cierro los ojos y cuando el hermano dice, aplaudan a Dios, no aplaudir a la alabanza, cerrar los ojos y realmente imaginar a Dios en un trono y alzar las palmas para Él. Amén. Dice en Jeremías 17:5, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Y a veces las cosas son así de crudas, por así decirlo, ¿no? Qué fuerte dijeron por ahí, ¿no? A veces las palabras de Dios. Pero no solo se trata de querer agradar a todos por conveniencia y o estatus. Yo recuerdo que en el antiguo templo en el que yo iba, el pastor tenía dinero y sus hijos siempre andaban con la mejor ropa y a todos lados iban sus hijos. Entonces cuando yo entré a ese templo había el ministerio de jóvenes, pero a mí me daba curiosidad porque en ese ministerio estaba dividido en dos. Estaba dividido entre lo que eran los hijos y los familiares del pastor y los demás, ¿no? Los que no tenían dinero. Y una vez nos mandaron como jóvenes a que fuéramos a Hueriota, a nadar. ¿Y qué fue lo que pasó? Que los hijos del pastor se fueron para allá y se arrimaron sus mesas, pidieron su comida y se olvidaron de los demás. Y yo sí me sentí herido, me sentí apartado. Y con ese piquito que llegó, había otro hermano que se llenó, por así decirlo, de ira, ¿no? Se llenó de rencor. ¿Y qué pasó con esa iglesia? Que a mí me dolió mucho, que llegó el momento en el que se dividió, corrieron al pastor y el pastor se tuvo que ir a dar prédicas a su casa. Y independientemente de que el pastor tenía
varios puestos de pollería y la iglesia, por así decirlo, casi la levantó él, porque hizo muchas construcciones. Y a pesar de que él había hecho mucho por la iglesia, al final de cuentas terminaron corriendo los niños. Y es lo que pasa, ¿no? Al final de cuentas nos dejamos de llevar por el orgullo, la ira, y terminamos dividiendo, y no debería de ser así. Y no también eso, ¿no? También simplemente uno, cuando nos pasa algo, por decir a mí, ¿no? Que cuando me dijeron que yo tenía miomas y quistes, y yo te decía mis quistes, ¿no? Y la pastora, no son tuyos, no te creas, esos son quistes, y punto final, ¿no? Entonces a veces nos da coraje y tenemos ese sentimiento de que ¿por qué, no? Si hacemos las cosas bien, nos pasan cosas, ¿no? Pero Dios es de misericordia y como esta vez que fui a hacerme mis estudios y Dios es amor, ¿no? Porque Dios me limpió y yo doy gracias a Dios por eso, ¿no? Amén. Amén. Debemos de confiar en Él plenamente. Sí, de hecho aquí tengo también ese apartado. Ahorita más adelante lo tocamos. Dice en Isaías 42:8: Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a las alturas, a esculturas. Y eso quiere decir que no debemos de alabar al hombre, no debemos de alabar otras cosas más que a Dios mismo. Iba a tocar el punto de que justo Proverbios ayer lo platicábamos, en la alabanza, que si seguimos haciendo caso a nuestros pensamientos, ¿no? Siempre nuestros pensamientos van a justificar lo que estamos pensando, siempre nos van a hacer pensar que estamos en lo correcto. Entonces por eso dice la Biblia, ¿no? Lo que estamos leyendo, que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. También ellos, como adultos nos aleja de Dios, nos hace caer en pecados. Y ese punto lo puse como fijarse o criticar la iglesia, los diezmos o la enseñanza. ¿Alguien me podría decir por qué es malo eso? ¿Por qué es malo criticar la iglesia, los diezmos o la enseñanza? Aquí como tal. ¿No? ¿Ninguno? ¿Nadie nada más? Puede estar cayendo en la blasfemia. Cuando el Espíritu de Dios se mueve, dice la palabra, pues frutos los conoceréis. Y si el Espíritu de Dios no se moviera en este lugar, no estuviera aquí, no crecería la iglesia. Amén. Dice en Efesios 4:29: Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, en fin de dar gracia a los oyentes. ¿Quién me puede dar un amén si ha recibido bendiciones en esta iglesia? Amén. ¿Quién me puede dar un amén si sus matrimonios han sido restaurados en esta iglesia? Amén. ¿Quién me puede dar un amén quienes hayan recibido sanidad en esta iglesia? En esta iglesia hay bendición. Y yo, como hermano de esta iglesia, yo creo que esta bendición no nos las podemos quedar nada más nosotros. Dios nos llama a edificar, no a destruir con críticas. La iglesia es el cuerpo de Cristo y hablar mal de ella es como hablar mal de uno mismo. Dice Pablo en Corintios 12:27: Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a veces es lo que pasa, ¿no? Y en lo que caemos. Que a veces caemos en eso de, y les digo porque mi esposa me contaba de una persona que en algún momento se llegó a congregar aquí, que nos decía, ¿verdad? Que no vayan a esa iglesia, es que en esa iglesia los pastores esto, que los hermanos el otro. Y yo le decía a ella, pero mira, es que nosotros pedimos una iglesia, se la pedimos a Dios. Y por gracia de Dios, la hermana Sara pasó y llegó, no, conmigo. Y después la hermana Paloma llegó cuando estaba mi esposa. Y yo creo que por ese granito, gracias a Dios, de verdad le doy muchísimas gracias porque ha sanado la vida de la familia de mi esposa. Amén. Entonces yo creo firmemente que en esta iglesia hay crecimiento. Dice Colosenses 1:18: y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que en todo tenga preeminencia.
Y en 2 de Corintios 9:7 dice, cada uno esa es lo que voy también, de los diezmos. A veces, yo le quisiera preguntar, por ejemplo, a la hermana Betty, cuando das tu diezmo, ¿a quién ves? A Dios. Dios. Por amor a Dios. ¿Quién más me puede decir eso mismo? ¿A quién ven? ¿A Dios? ¿Quién me dice un amén? Amén, amén. Entonces, si todos vemos a Dios, porque a veces criticamos qué se hace con el diezmo, porque a veces criticamos a dónde van a parar o a dónde va a parar ese dinero, ¿no? El diezmo es por una necesidad de la iglesia que se está, a Dios tiene todo. Es Exactamente. por una necesidad de la iglesia que se está promoviendo, ¿verdad? Exactamente. Eso es. Sí, amén, amén. Eso es lo que quería llegar, que al final de cuentas el diezmo es para que crezca la iglesia, y no solamente la iglesia, sino para que, por ejemplo, a nosotros que llegaron con nosotros y nos invitaron a la iglesia, ¿te acuerdas con qué empezó? ¿Por qué nos fueron a ver a la casa? Porque pues había gente. Porque iban a hacer el evento de las cajitas. Ah, es cierto. Y yo creo que con esas cosas o con ese poquito, yo siento que se hacen muchas grandes cosas, ¿no? Como le repito, por ese granito de arena yo le doy gracias a Dios porque la familia de mi mujer fue restaurada. ¿Cuántos niños no han cambiado también, no? Mi hijo cambió mucho. No puedes engañar también. ¿Cuánto no ha cambiado Manuel? ¿Cuánto ha cambiado Diana? ¿Cuánto has cambiado tú? Y todo es para la gloria de Dios. Porque nosotros somos reflejo de Jesucristo, como Amén. decía hace rato el hermano Germán. Decía Pablo, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y dice en Corintios, ahora sí, 2 de Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y nuevamente les vuelvo a decir, como dice la hermana Betty, cuando demos el diezmo, por muy poco que sea, porque aquí al final de cuentas no nos condicionan, ¿no? Como en otras iglesias que van y te dan tu sobre y te dicen cuánto tienes que dar. Aquí da uno lo que Dios propone en su corazón, y al final de cuentas todo es para las obras de Dios. Pablo está enseñando a la iglesia en Corinto sobre la importancia de dar ofrendas y ayuda voluntaria. No se trata de obligación ni de presión, sino de hacerlo con gozo y con gratitud. Cuando das tu diezmo, ¿a quién ves? ¿Al pastor o la pastora? ¿O a Dios en su obra? Dar de corazón quiere decir despojarse de lo que es tuyo sin importar para qué sea usado. Y yo me acordé cuando estaba escribiendo de esto, me acordé de un dicho que dice que lo que se regala no se condiciona, ¿no? ¿Cuántas veces hemos regalado algo y le decimos a esa persona, yo te lo regalé de corazón, tú haces con él lo que tú quieras? Y así debe de ser, ¿no? También con el diezmo, o con lo que ofrendamos, con los regalos que damos para la iglesia. Al final de cuentas, para lo que se use, nosotros lo dimos de corazón para la obra de Dios, no para la obra de los pastores o para la obra de la iglesia. Al final de cuentas, todo es para que, pues más, es como les digo, no hay que ser envidiosos. Esa bendición debe de llegar a más personas. Y llegando ahora sí al punto que comentaba, miedo, enfermedad, inseguridad o celos. A veces dejamos también, ¿no? Como adultos, que ese miedo nos aleje de Dios. Y como dice mi esposa, ¿no? Que muchas veces el miedo de su enfermedad, incluso el miedo, no sé si se acuerdan cuando les contamos que unas personas la corretearon a ella, y lamentablemente se cayó de las escaleras. Y en ese punto ella me decía, ¿por qué si yo soy tan buena, si yo ayudo, si yo hago esto, el otro, por qué me pasa esto? Y yo creo que no es la única, ¿no? Que ha pasado por eso. Yo creo que somos muchos. Incluso yo también, que a veces he ayudado a personas y me veo luego en ese desierto monetario, ¿no? Y digo, ¿por qué? No, ¿por qué? Entonces,
y tiene uno que ver la manera, ¿no?, de cómo salir adelante. Pero yo en un momento le dije a ella, es el comentario que casi siempre le digo, es que hay que ver el vaso medio lleno, no verlo medio vacío. Le decía yo a ella, lo que te pasó estuvo mal, yo no puedo decir que no, ¿no? Unas personas, unos maleantes te corretearon, te caíste de las escaleras, pero al final de cuentas no te robaron nada, no te quitaron la vida. Caíste casi desde, como por así decirlo, desde allá arriba hasta abajo, y gracias a Dios solamente tienes un pequeño golpe en la cabeza. Digo, entonces, yo sé que duele, en serio, en tu corazón, yo sé que duele y sientes como que una traición, ¿no? Como que sientes una decepción. Y si tú dejas o te aferras a eso, o poco a poco te vas a alejar del camino de Dios. Porque es lo que pasaba, que luego al venir a la iglesia lloraba. Luego también yo no hace mucho, cuando nos mandó un mensaje la pastora, quería si Dios viniera hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque no habíamos venido al templo, y sí me cayó como pedrada, ¿no? Porque en ese momento yo me sentía mal, me sentía enfermo, pero estaba pasando por un momento en el que yo me sentía también en esa incertidumbre, y poco a poco mi corazón empezó a secarse, y después empezaron a pasar varias cosas malas en mi vida, ¿no? Empezamos otra vez a pelear con mi esposa, mi hijo empezó a mentir, cosas sencillas, pero decía yo, pero ¿por qué pasa esto, no? A veces no nos damos cuenta que todas son consecuencias que nosotros mismos nos buscamos. Nosotros queremos, en nuestra propia prudencia, como dice la palabra, decir, es que Dios me está castigando, pero no, Dios no te está castigando, porque Dios te ama, porque Él ya te perdonó, y en el momento en que tú regreses, Él te va a perdonar otra vez. Entonces todo lo que nos pasa al final de cuentas no es que Dios nos castigue, sino que son las consecuencias de las propias acciones que nosotros tomamos. Y no, yo creo que no, ni siquiera nosotros somos los únicos. En Job 3:11 dice, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Imagínense, ¿no? El campeón de Dios decía, ¿no?, cuando estuvo peleando contra el diablo, que decía el diablo, no, yo si lo toco lo voy a hacer caer. Y yo pensaba, porque yo no había escuchado de la historia completa, yo pensaba que Job nunca había caído, pero sí, Job deseó la muerte cuando perdió todo, él deseó la muerte, pero al final de cuentas, Dios habló con él personalmente. Y Dios le dijo que Él era su Dios y que debía de honrarlo y de respetarlo. Y entonces fue cuando Job dijo, no, ¿sabes qué? Perdóname por todas las palabras que he dicho y yo voy a seguir glorificándote. Pero por lo mientras Job, en medio de su enfermedad y sufrimiento, llegó a desear la muerte. Su dolor lo llevó a la desesperación, aunque Dios al final terminó restaurando su fe. Y es lo que pasa muchas veces. Hace tiempo, cuando eran las oraciones en la casa del hermano Germán, después de eso iban a hacer unos estudios de mi esposa. Y yo fui lleno de fe. Yo le pedí a la pastora que oráramos todos juntos por la sanidad de mi esposa. Y oramos y estuvimos todos ahí orando. Y yo le decía a la pastora que ya ni siquiera lo cumplí. Yo le dije, cuando salgamos de los estudios, porque yo sé que va a salir sana mi esposa, yo le dije, voy a llevar los estudios y voy a dar testimonio de que Dios sanó a mi mujer. Pero no pasó. Los estudios salieron mal. Y yo me sentí mal, me sentí, como les decía yo, ¿no?, como traicionado, me sentía yo decepcionado. Y me dejé caer nuevamente. Me dejé caer y empecé otra vez con esa resequedad, con ese incertidumbre, exacto. Perdí mi rumbo en Dios, perdí mi camino.
Pero tiempo después, pues gracias a la palabra de Dios, los mensajes, todo lo que empezamos a ver aquí en la iglesia, nuevamente me enfoqué y empecé a seguir. Y yo quiero dar gracias a Dios y gracias a todos ustedes por sus oraciones, porque nuevamente que fuimos a hacer los estudios de mi esposa salió que todo estaba bien. Los biomas que decían que ella tenía, no hay nada. Los quistes que decían que estaban mal, están bien. Hasta me dijo que si ya me quiero embarazar, igual, ¿no? Entonces yo por eso yo quisiera pedirle perdón a Dios y que también ustedes comprendan conmigo que a veces lo que nosotros pedimos a Dios no llega cuando nosotros queremos. Entonces no debemos de apresurar las cosas. Dios sabe lo que deseamos en nuestro corazón, pero también sabe en qué momento lo va a poner a disposición. Dice Dios que cuando la palabra dice no todo va a ser como queremos, ¿no? Pero todo va a ser para bien. Entonces, aunque por decir, si en algún momento yo si tengo algo y no me sano, y el camino es otro, pero pues al finalmente es porque Dios así lo decidió y lo hace para mí. Entonces, que eso no nos haga caer o tratar de Amén. porque pues al final es la decisión que Dios tiene para todos nosotros. Hablando de eso, me recuerdo también a mi tía abuela, que era la tía de mi mamá. Ella le diagnosticaron diabetes y le diagnosticaron pie diabético. Y yo le decía a la pastora, yo no me acordaba, porque yo sabía que de algún lado venía ese amor en mí por Dios, y era de ella. Llegó un momento en el que me acordé que ella cuando iba a la iglesia me llevaba a la escuela dominical, pero en su momento yo me olvidé, como que de toda esa parte se me había bloqueado. Mi abuela era una persona que a pesar de estar enferma, ella no dejaba de buscar a Dios. Y todo empezó con su pie, luego con su dedo meñique del pie, luego empezó cuando le amputaron el pie, luego le amputaron la pierna, y luego cuando yo la volví a ver ya tenía las dos piernas amputadas. Pero para gloria y honra de Dios, yo quiero decirles que ella todos los días, bueno, no todos los días, pero siempre que llegaba el día de ir al templo, ella siempre le decía a mi papá Poncho, que era su esposo, consígueme un taxi, porque vamos a ir al templo. Y cuando ella falleció, sinceramente yo en lugar de sentir dolor, sentía alegría, porque yo sabía que ella tenía su puesto asegurado en el cielo. Dice el Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y como les decía, ¿no?, de lo que le pasó a mi esposa. Al final de cuentas hay que siempre confiar en Dios, como les decía, regresar a ser esos niños confiados, ¿no? Que siempre le dice tu mamá, te vas a caer de la silla, te vas a caer del árbol, no te subas. Y ahí va uno de confiado y se sube y se cae. Pero pues ahí siempre está la mamá, está el papá, ¿no?, para recogernos, para limpiarnos y para levantarnos, ¿no?, nuevamente. Porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el sepulcro los celos. Esa es otra cosa que nos separa, ¿no?, nos separa del amor de Dios, los celos. Yo lo creo muchas veces de gente que no tiene esa fortaleza en Dios. Pero esa palabra es palabra de Dios. Y si yo vengo a decirla es porque yo sé que va a ser de beneficio para ustedes. De los celos, aquí los compara con la muerte, mostrando que pueden destruir la paz y la relación con Dios. No debemos dejar que los celos nos arrebaten esa felicidad que ya tenemos, porque nuestros matrimonios ya fueron restaurados,
porque nuestras vidas fueron salvadas de la muerte, porque dice en la Biblia que somos muertos en vida cuando estamos alejados de Dios. Entonces, cuando a veces yo luego llegaba, o llego a veces también a pelear con mi esposa, ¿en serio quieres, o en serio quiero yo perder la felicidad por 10 minutos de ella? Queremos perder esa felicidad por algo tonto, por algo que nos está cegando, que sabemos que tal vez no es verdad, por algo que a lo mejor vimos, pero realmente estamos malinterpretando. Yo creo que 1000 veces, ¿quién no prefiere estar bien con su mujer, con su esposo, ¿no? ¿Quién no prefiere esos días llenos de alegría, de risas? Esos días en los que llegas del templo y llegas bien contento y vente mi amor, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, ¿no? Vamos a ver esta serie, vamos a ver esta peli. Y yo les decía a mi esposa, a veces vemos los puntos malos, ¿no? Y empezamos a guardar como piedritas en un saco todo lo que nos han hecho, poco a poquito, poco a poquito. Y cuando llega un momento en el que los celos se aprovechan de nosotros, estallamos y entonces ya no vemos al esposo, ya no vemos a la esposa, lo que vemos es un enemigo y lo queremos destruir, pero eso no debe de pasar. No debemos de dejar que esos celos, que esa ira destruya a quien nosotros escogimos por amor, porque ¿quién escogió a su pareja por amor? ¿O quién está aquí por conveniencia? Yo creo que ninguno, ¿no? La persona que escogimos, la escogimos porque la amamos, porque nos enamoramos de ella. Y así con ese amor que nosotros en algún momento sentimos, debemos de sentirlo en todo momento. Otro punto es el odio y el rencor. Y como les comentaba también de lo que a veces nos pasó a nosotros, ¿no? Que por no recibir algo, pues nos alejamos de la iglesia. Y aquí viene la historia de Jonás. Dice, pero Jonás, en Jonás 4, 1 al 2, dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande de misericordia, y que te arrepientes del mal. Aquí, ¿qué es lo que pasó? Que Jonás sentía que Nínive merecía castigo, no perdón. Su enojo lo llevó a perder la alegría de ver la obra de Dios. Como profeta, qué grande, ¿no? Que a veces ellos literal escuchaban la voz de Dios, que los mandaba a hacer lo que tenían que hacer. Y nosotros a veces las escuchamos, pero por medio de otras personas o por medio de otras cosas, ¿no? No es lo mismo lo que ellos escuchaban a lo que escuchábamos nosotros. Entonces, Jonás tenía una gran fe, pero cuando le dijeron, ¿sabes qué? Quiero que vayas y prediques a Nínive, que era un pueblo que la tenía en contra de los cristianos, él dijo, no, yo no quiero. ¿Por qué? Porque él sabía que al final Jehová, a pesar de que le había dicho que iba a traer destrucción a ese pueblo, Jonás en su corazón sabía que Jehová los iba a perdonar. ¿Y qué es lo que pasa a veces también con nosotros, no? Que a veces alguien nos hace un mal y nosotros queremos que Dios castigue. Haz caer fuego, ¿no? Dicen unos, haz llover fuego sobre él. ¿Te lo llevas o te lo mando? Te lo llevas o te lo mando. Pero no debería de ser así. Porque Dios es amor. Y en lugar de dar pedradas, como en aquellos tiempos, pues hay que dar ese amor y esa misericordia. Al final de cuentas, esa fue una gran obra de Dios. ¿Por qué? Pastor, ¿usted me puede decir qué pasó en Nínive cuando Jonás ya había dado su mensaje? Pues muchos se convirtieron porque realmente ese era el propósito de Jonás ahí. Exactamente, amén. Entonces, ¿qué nos daría gloria a Dios? Porque personas tan malas, al final de cuentas, doblaron rodilla, ¿no?
cambiaron lo que eran para volver a Dios. Pero Jonás en su corazón sentía esa ira, y a veces nosotros también somos iguales. Yo le decía a mi esposa que me daba yo a mí coraje, ¿no? Cuando le pasó lo que le había pasado, y yo decía, cuando me encuentre esos allá en las escaleras, o que me quieran hacer algo a mí, pues no sé de lo que soy capaz. Pero cuántas personas no hemos escuchado que incluso han matado, han asesinado, violado, y se han arrepentido y han sido incluso hasta grandes pastores dentro de cárceles, han cambiado. Entonces yo le dije a Dios, al final de cuentas Dios, como dice ella, si nadie se mete con los hijos de Dios, pero tú sabes, ¿no? Tú sabes el mensaje, tú sabes el propósito de lo que pasa. Dice en la Biblia, en el Éxodo, ¿no? Cuando José, que lo ven sus hermanos, después, mucho tiempo después, José viene y les dice a ellos que todo lo malo que le hicieron, Dios lo ocupó para hacer algo bien en su vida. Amén. Y como pasó con nosotros, que la fe de mi esposa se fortaleció cuando realmente entendió que empezó a ver, ¿no? En lugar de ver el vaso medio vacío, lo veía medio lleno. Eso es lo que debemos de hacer todos. Entonces yo le puse todo en manos de Dios, y al final de cuentas no debemos de tomar venganza en nuestras propias manos y desear mal al que nos hace mal, como les decía al principio, como les decía yo, como le dije yo a mi hijo, poner la otra mejilla al final de cuentas, ¿no? ¿Seguirías dejando que cosas terrenales te aparten del camino de Dios? Y no solo porque te lleven al pecado, sino porque al apartarte del camino solo encontrarás destrucción en tu vida. Porque renunciar a todo lo que Dios ya hizo por ti es más grande tu orgullo, tu rencor, tu miedo, tus celos, tu decepción, de todo lo que ya Dios te bendijo. Yo creo que aquí yo he escuchado muchas historias de hijos que han sido sanados, mi esposa también, de matrimonios, como les decía en un principio, que fueron restaurados. Si Dios ya lo restauró, ¿por qué lo vas a destruir? Si Dios ya te levantó, ya te levantó de los muertos, ¿por qué vas a regresar otra vez a tu sepulcro? No debemos de dejar que todo esto nos aleje de Dios. Dice en Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ello muchos sean contaminados. Porque es como les contaba también, ¿no? Que a veces vemos al hermano, a la hermana, y nos agarramos suerte de él, ¿no? Nos agarramos como una hermandad, porque también es lo que pasaba en otra iglesia. Pero ¿qué pasa cuando uno cae? Los demás caen también. ¿Qué pasa cuando ese hermano que tanto admiras, un día viene enojado y te ve con recelo, o de no me hables, o no, es que, hermano, ¿qué te pasa? No te quiero decir, déjame en paz. ¿Y qué pasa? Uno se hiere, ¿no? Se hiere en su corazón. Y es cuando unos caen, y después de ellos caen los demás. Y no debe de ser así, hermano. Yo creo que, como dice la palabra de Dios, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y volver a ser como esos niños que confían ciegamente, y confiar nosotros también ciegamente en Dios. Mateo 18:3-4, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis o os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Yo les decía que todo esto nos aparta del reino de Dios, pero también les decía que todo lo que nosotros como adultos vemos y nos equivocamos y caemos, nos hace renunciar a lo que Dios ya nos ha dado. Nos hace, como les decía yo hace ratito, ¿no? Dios ya te sacó de ese sepulcro. ¿Por qué regresar a Él? Dios ya restauró
la vida de tu familia, de tu esposo, ya restauró tu matrimonio. ¿Por qué renunciar a esa felicidad? ¿Por qué destruirlo? No debe de ser así. Al final de cuentas debemos de poner la mirada en Dios. Siempre que veamos a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestro padre, a nuestros hijos incluso, porque no hay que renegar de nada. Siempre que veamos al hermano de al lado, siempre poner la mirada en Dios antes que en otras cosas. Yo en un principio hasta le decía a mi esposa que es difícil predicar esto, ¿no? Porque me acuerdo de lo que decía el pastor, que siempre el mensaje va para allá, pero primeramente viene para acá. Y a mí se me hacía difícil decir esta palabra. Y le decía a mi esposa, yo la tenía desde cuando, pero yo no le quería decir al pastor. Así que esta palabra también es para mí. Y lamentablemente muchas veces la verdad incomoda, ¿no? Pero yo creo que primeramente quiero ser exhortado que ser apartado del reino de Dios. Porque como decía el hermano Germán hace rato, ya estamos en los tiempos finales. Entonces, ¿quién quiere, no? ¿Quién quiere quedarse? ¿Por qué? ¿Por una pequeña pelea? ¿Por un pequeño desliz que pasó? ¿Por algo que viste? ¿O por algo que te hirió? ¿Por algo que no te parece en la iglesia? Dice Lucas 12, 35, 36, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Yo me acordaba que muchas veces criticamos, ¿no?, lo que pasa en la iglesia o lo que pasa con los hermanos. Y luego muchos decimos, no, es que si Dios dice esto, yo no lo voy a hacer. O yo no voy a escuchar esta palabra, dice la palabra, ¿no? Que quiero oír, que oiga. Y me acordé también de una historia que una vez contó el pastor, la historia de una señora que era cristiana y que no tenía mucho dinero, era pobre esa señora. Entonces ella todas las noches oraba fervientemente en su casa, que Dios le brindara el alimento a sus hijos. ¿Y qué pasaba? Que al lado de ella vivía un empresario que no creía en Dios y se burlaba y blasfemaba en contra de la señora, ¿no? Ya estaba harto de escuchar cuando la señora alababa. ¿A quién se parecerá, no? ¿Y qué pasó? Que este señor compra una canasta, ¿no?, y la llena de despensa, frijoles, carne, la llena de muchas cosas, y le dice a su asistente, ve a la casa de la señora, toca la puerta y entrégale esta canasta. Y cuando te pregunte quién la envió, dile que la envió el diablo. Híjole, qué fuerte. Entonces se fue asistente, tocó a la puerta y abrió a la señora y le dijo, traigo esto para usted. Y la señora, contenta, en su corazón se veía ese gozo, ¿no? Porque Dios la había contestado. Tomó la canasta y empezó a sacar todo, y empezó a guardar toda la despensa donde debería de ir. Entonces el asistente le dijo, ¿no va a preguntar quién se le envió? Y la señora le contestó, dice, es que yo sé que la mandó Dios, porque cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Amén. Y yo quiero recalcar en eso, yo no para que pensemos, ¿no?, que el diablo, el pastor es el diablo, no. Pero hay que saber que venimos por palabra, venimos por milagros, y nuestros milagros han sido contestados. Entonces hay que confiar ciegamente. Yo creo que en esta iglesia, sinceramente, hay frutos, y esos frutos no los podemos quedar nada más nosotros, tenemos que compartirlos. Tenemos que ver la manera de que más gente llegue, porque ha llegado gente nueva, yo veo hermanos nuevos y me alegro en mi corazón. Pero a veces dejamos que eso nos ciegue, ¿no? Dijera el pastor, criticamos y no vemos la viga que tenemos en nuestro ojo. Entonces, crean en esta historia, que al final de cuentas
pase lo que pase, el problema que tengan con el hermano, hay que confiar en Dios y ponerlo todo en las manos de Dios, porque Dios ha sanado muchas cosas. Entonces debemos de confiar ciegamente como niños, ser como niños y creer que lo que nosotros le pidamos a Dios, Dios nos va a dar, ya sea cambiar algo o cambiar un error, o que tal vez un hermano llegue y se disculpe con nosotros, ¿no? O que nosotros nos tentemos el corazón y vayamos con alguien y le pidamos perdón. Pero debemos de confiar en serio, confíen ciega y plenamente en Dios y ver siempre el vaso medio lleno. Por el momento eso es todo. Amén.